Remco Evenepoel no pudo debutar en el Giro de Italia 2020, por culpa de un durísimo accidente en el Giro de Lombardía que le hizo perderse el resto de la temporada. Hasta ese momento había vencido en todas las carreras en las que participó, 4 de 4 en total. El pequeño caníbal no tuvo rival. Su poder en la contrarreloj, su osadía para atacar de lejos y su fortaleza mental han hecho que el belga sea un corredor temido dentro del circuito mundial. Y estas son algunas de las razones por las que hemos incluido a Evenepoel en este especial de favoritos para ganar el Giro de Italia. Analizaremos sus resultados más recientes, su proceso de recuperación, sus fortalezas y puntos débiles, así como las opciones reales que tiene para ganar el Giro y el equipo que lo va a acompañar en Turín desde el 8 de mayo. Así que no te muevas y quédate hasta el final del video. Este 2021 aún no ha tenido participación oficial en carrera, pues su proceso de recuperación continúa y los últimos resultados se remontan al año anterior. Remco inició la temporada pasada ganando la Vuelta a San Juan en Argentina como parte del equipo que llevó el De Koning para soportar a Julian Alaphilippe. Pero tras el retiro del francés emergió la figura del joven que se impuso en la contrarreloj y supo mantener esa diferencia en la montaña que dispuso el trazado. En febrero, tras su primer triunfo en una general, afrontó un nuevo desafío en tierras portuguesas corriendo la Volta al Algarve, en donde repitió la fórmula quedándose con la crono e incluso ganando una de las etapas con llegada en alto, mostrando que además de ser un cronoman también tiene poder en los ascensos. Tras el receso obligado, volvió en agosto para correr en España la Vuelta a Burgos. Remco despejó la incógnita de cómo regresaban todos los ciclistas a competencia luego del parón, dando una exhibición en la tercera etapa con subida al tradicional Picón Blanco, superando escaladores puros como Mikel Landa, Esteban Chávez y Richard Carapaz. Su temporada 2020 no podía ir de mejor manera ganando el Tour de Polonia con una superioridad absoluta, ganando una de las 5 etapas y superando por casi 2 minutos a Jakob Fuglsang, su más inmediato perseguidor en la general. Temporada de ensueño para el belga que estaba con números perfectos y partía como el favorito número 1 para ganar el Giro de Italia, pero lamentablemente la mala suerte se atravesó en su camino durante el desarrollo del Giro de Lombardía. En uno de los descensos perdió el control de su bicicleta Specialized y fue a parar 6 metros abajo de la carretera. Por cosas del destino, suerte, azar, mano de Dios o como lo quieran interpretar, el accidente no cobró su vida y solo sufrió fracturas. Difíciles de tratar y que le tomaron un largo periodo de recuperación, pero que fueron poco para lo aparatoso de la caída. Su proceso de recuperación incluyó largas terapias y trabajos para volver a retomar la movilidad y la fuerza. Siempre estuvo acompañado por su familia y el equipo, pero gracias a su gran fortaleza física y mental, a las 6 semanas ya estaba trabajando en el rodillo. En 2021 el De Koning Quick-Step se concentró en España para hacer su pretemporada y ahí estaba Remco entrenando con la manada de lobos, retomando su bicicleta y preparándose para volver a la acción. Patrick Lefebvre, director del De Koning, anunció a comienzos de año la participación de Remco en la edición 2021 del Giro de Italia. Eso sí, indicó que no será el líder de la formación y que su lugar lo tomará Joao Almeida, otro de los jóvenes talentos de este equipo y que ya supo vestirse con la maglia rosa el año anterior. De Almeida nos ocuparemos en un próximo video de favoritos al Giro, porque hay bastante para hablar de él. A menos de un mes de comenzar la carrera, el equipo confirmó en la lista provisional de inscritos a Fausto Masnada, un gran ciclista que tiene un muy buen rendimiento en la montaña y que incluso podría ser líder de la formación en cualquier vuelta. Mattia Cattaneo de alto performance en la media montaña y apoyo en todos los terrenos. Con ellos otro joven valor como Andrea Baggioli que ha demostrado talento y poder en los embalajes. El británico James Knox habitual pasajero en las fugas. Los belgas Peter Serry y el veterano de 38 años Ilio Keisa, junto a Mikel Honore, reciente ganador de etapa en la Vuelta al País Vasco. ¿Cuáles son sus debilidades? La principal y más llamativa es saber cómo se comporta su cuerpo luego de la lesión. Adquirir ritmo de competencia para cualquier ciclista luego de tanto tiempo de para es realmente difícil. Y en el caso de Evenepoel tengamos en cuenta que son más de 8 meses sin disputar ninguna carrera. No solo se necesita el entrenamiento diario y programado, también es fundamental medir esas sensaciones en competencia. Y eso es lo que no va a tener, pues va a llegar el día 8 sin un solo kilómetro de competencia oficial en sus piernas. Ahora, tiene a favor que a sus 21 años un cuerpo se recupera mucho más fácil de las lesiones y los esfuerzos diarios de carrera. Solo hay que esperar qué sucede en su caso. Otra dificultad que puede encontrar es que sea la primera vez que corre una gran vuelta. No es lo mismo participar en competencias de una semana que en una grande de 21 días. El ambiente, los intervalos de descanso, los variables climas, la tensión y la exigencia son totalmente distintas. Esos entre otros muchos factores pueden llegar a afectarle, y por eso es clave que su equipo lo sepa llevar sin presión, así como lo han hecho hasta ahora.
A la falta de ritmo e inexperiencia en grandes vueltas se suma la incógnita de cómo se desempeña en la alta montaña. Lo hemos visto dominando en pruebas con ascensos relativamente cortos, pero no en subidas prolongadas y exigentes como las que acostumbra tener el Giro de Italia. Además de las altitudes superiores a los 2000 metros sobre el nivel del mar, donde poco lo hemos visto. Eso en cuanto a los puntos débiles. Ahora vamos a ver los aspectos que le favorecen y cuáles son sus ventajas. El primero de ellos es que va a correr sin ningún tipo de presión. Lefebvre, director del Le Koning, como dijimos anteriormente, lo lleva a la carrera para que tome rodaje y aprenda cómo es el movimiento de una grande. La renovación por 5 años con el equipo es otro factor que llena de motivación al corredor. Asegurar su futuro deportivo y económico le da la tranquilidad para correr sin preocupación y llega liberado de responsabilidades al Giro. Ser el segundo a la sombra del líder Almeida es un punto que juega totalmente a su favor, pues no va a tener encima los ojos de los demás ciclistas y puede dar la sorpresa desde las primeras etapas si sale con buenos números en la crono. De ahí en adelante puede ir creciendo en la carrera y tomando la forma que necesita. Hacemos énfasis nuevamente en el hecho que Evenepoel llega sin kilómetros y recuperándose de una lesión. Pero con el hambre, las ganas y la capacidad que ha demostrado, podemos esperar cualquier cosa de él. Tiene una gran oportunidad de vestirse de rosa desde el primer día en la contrarreloj. En los últimos años ha sido el único capaz de vencer a dos especialistas como Filippo Ganna y Rohan Dennis. Y aunque este Giro no tiene una gran cantidad de kilómetros de crono como en otras ocasiones, le pueden servir para ganar algunos segundos sobre los escaladores más fuertes. Su mejor característica, como ya lo mencionamos antes, son esas ganas de ir siempre al frente. Es de esos ciclistas que no se reservan nada y cuando tienen que atacar lo hacen sin miedo. De los pocos que en la actualidad se atreven a lanzarse desde lejos y no se esperan a los metros finales. De hecho, su equipo, aunque poderoso en otros terrenos, no tiene esa capacidad de controlar una carrera en la montaña y eso le obliga a conseguir segundos con otro tipo de estrategias o ataques lejanos. Algo que le hemos visto hacer muy bien. Que leen los cálculos o no, y si las fuerzas le aguanten no lo sabemos. Si se queda en las primeras rampas o paga la inexperiencia de correr su primera grande es incierto. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que el intento lo va a hacer. Pues en su ADN está correr de esa manera y aunque tenga todas las dificultades, Evenepoel es un hombre con voluntad de acero y en su mente siempre está el ganar. Desde sus comienzos en el fútbol se destacó por encima de los demás y desde su llegada al ciclismo siempre ha tenido ese sacrificio de entrenarse a fondo dando lo mejor de sí. Cuéntanos cómo crees que le irá a Evenepoel en su primer gran vuelta. ¿Le alcanzará para ganar? ¿Llegará al podio? ¿Se meterá al top 10? ¿O definitivamente tomará el Giro para sumar experiencia? Hazlo saber en la sección de comentarios y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. De nuestra parte, muchas gracias.